Ok, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trabajo final respecto a la intervención en la familia F01. Los integrantes somos Yanela Muñoz, Jean Paul Benavides, Alexandra Yásila, Nehat Fekri y quien les habla, María del Pilar Burns. Bien, respecto al análisis e interpretación de los resultados del instrumento número 1, siguiente por favor. Ya. La mayor parte de la población, con un 37% respecto a la franja de edad, ha tenido sus hijos de los 25 y 30 años, siguiéndole los de 37 y 42 años con un 23%. La menor parte de la población, con un 7%, tuvo sus hijos entre los 16 y 24 años. Bien, respecto a los años en el proyecto, la mayor parte de la población, con un 35%, lleva más de 2 años en el proyecto. Asimismo, el 25% de la población participa en el proyecto hace más de 3 años. Y a su vez, otro 20% recién tiene un año siendo participantes del proyecto, por lo que se aprecia que el proyecto muestra interés por conservar e integrar nuevas familias. Respecto a las instituciones, la mayor parte de la población, con un 57.5%, ha decidido educar a sus hijos en el IE Santa Teresa de Chorrillos, por lo que se puede deducir que son padres de infantes no mayores de 5 años. Uno de los mayores logros del proyecto Semillas observa las visitas que se han realizado a las familias, ya que el 97% de ellas sí las han recibido durante su participación en el proyecto. Sin embargo, el 3% de ellas no recibieron visitas domiciliarias de orientación familiar. Siguiente. Bien, y por último, respecto a las cuántas visitas recibió durante el año por parte del psicólogo o psicóloga, el 92% de la población recibió más de 6 visitas en un año por parte de la psicóloga o psicólogo. Sin embargo, hubo un 3% de la población que solo recibió un máximo de 3 visitas en el año. Igual se debe reconocer que acceder a las familias es complicado, sin embargo, el porcentaje de psicólogos que llegan a ellos deberían aumentar. Bien, respecto a la contemplación del proyecto a realizar los talleres grupales de apoyo, su eficacia se ha demostrado, ya el 100% de la población ha sido partícipe de la realización de proyectos en las distintas instituciones educativas a las cuales pertenecen los hijos. En la siguiente pregunta fue, ¿participó usted en los talleres grupales realizados por el proyecto Semilla, Aprendiendo en Familia? Se puede observar que el 37% de la población siempre participó en los talleres grupales que realizó en Proyecto Semilla. Sin embargo, el 30% de la población participó pocas veces de esos talleres grupales. Aunque la población de padres que han participado es mayor, pues no dista en muchos puntos porcentuales de que han participado pocas veces. La principal razón por la que los padres de familia no asistieron a los diferentes talleres es que se organizó en el proyecto que fue por falta de tiempo, ya que el 66,7% indicó esta causa, como se puede observar en la imagen. La siguiente pregunta es, ¿el proyecto apoyaba a la institución educativa con escuelas de familia para todos los padres y madres de familia? ¿En su colegio realizaron escuelas como el proyecto Semilla? Bueno, el 100% pudo decir que sí, porque en otro punto en donde se demuestra la eficacia del proyecto es que en todas las escuelas se realizó escuelas de familia para los padres de los niños, por lo que el 100% de la población afirmó que sí se realizaron esas escuelas en los colegios de sus hijos. ¿Usted participó en dichas escuelas? El 32,5% de la población siempre ha participado de las escuelas de padres. Sin embargo, el 62,5% de la población expresó que pocas veces había sido partícipe de la escuela. Asimismo, el 5% mencionó que nunca había participado de estas, por lo que se deberían implementar medidas para reactivar esas escuelas para padres. Como podemos ver en esta imagen, el 60% de la población mencionó que no había asistido a las escuelas para padres porque no tenían tiempo, siendo esta la primera causa. La segunda y tercera causa comparten el mismo porcentaje, ya que en ambas cuentan con un 13,3% de la población de los padres que no se hicieron a las escuelas, por lo que deberían replantarse los horarios en los que se brindan estas escuelas para padres y así incrementar la asistencia de los mismos. Le doy mi pase a mi compañera. Bueno, en relación al gráfico, para preguntar si habían asistido a estos talleres, un 72% afirmó de que no tenían el tiempo, un 14% mencionó que era por problemas personales y el 7
60% en general no estaba interesado o no estaba de acuerdo. Por lo tanto, indicaron que sobre todo estos problemas personales se daban a la maternidad reciente que tenían en las familias. Asimismo, en el segundo gráfico se observa que las visitas domiciliarias, los orientadores dejaban siempre un tipo de material para reforzar o brindar como herramientas a las familias. Y bueno, ellas afirmaron, o estas familias afirmaron que un 60% siempre recibieron el material, mientras que un 22% comentó haberlo recibido muchas más veces y un 13% que solamente lo había recibido en pocas oportunidades y un 5% que nunca los había recibido. En relación a este otro gráfico, durante la participación del proyecto, que también se realizaron encuestas, cuestionarios, que estaban relacionados a la crianza, la autoestima y en toda la vivencia familiar, se observó que un 90% de las actividades sí fueron realizadas y que un 5% restante indicó que nunca las había realizado. Y bueno, esto puede darse de que tal vez nunca ha habido este interés, ¿no? Por querer realizarlas o probablemente tampoco estaban enterados de dicha información. Por otro lado, en el gráfico que habla sobre la participación de las familias en relación a los parques zonales, que sobre todo se van a fin de año, el 77% de las familias afirmó que asistió a estas dichas salidas y solamente un 23% mencionó que no había asistido. Y bueno, probablemente esto se deba a dificultades del tiempo, ¿no? Que la familia pudo ver. En este gráfico se observó que se realizaron algunos talleres en relación al temas de paternidad, copaternidad, y se daban los días domingos. Y bueno, el 47% de las familias afirmó que asistió a estos talleres. Sin embargo, un 53% no logró asistir a dichos talleres y bueno, probablemente esto se dio a problemas de tiempo, organización. Sin embargo, esto es muy importante porque perjudica la relación paternal con los hijos. Y bueno, por otro lado, las respuestas para que responden a dichos talleres fue que el 18% estaba con problemas personales, un 27% no tenía conocimiento del taller, lo cual es preocupante, y un 55% no tuvo tiempo, ¿no? Entonces, por lo que se observó una total falta de compromiso y organización. Ahora le doy el paso a mi otro compañero. Bueno, el siguiente gráfico refiere a la participación de los hijos en los concursos y premiaciones que se realizaron. Los datos estadísticos indican que el 62% participaron en los concursos que realizó el proyecto, lo cual es muy bueno. Un 25% no participó en esos concursos y un 13% no sabía, ya que esto probablemente se dio ya que no tuvieron tiempo, su desinterés o la desorganización de sus padres. En el siguiente gráfico, que refiere a si la respuesta sí o no especificar el motivo, se observa que el 78% de las familias no asistió a estos concursos realizados debido a la falta de tiempo. El 18% no participó en el concurso, probablemente por falta de interés hacia el taller, motivos familiares o la falta de compromiso hacia las familias. Bueno, en el siguiente gráfico, que refiere la participación en las actividades del colegio por el Día de la Madre, Padre, Maestro, se aprecia que se obtuvo un 80% en el que sí se habían participado de las campañas de salud, un 17% de la población respondió que no habían participado y un 3% respondió que no sabe o no contesta. Se concluye que la gran mayoría de los hijos pudo asistir y participar en estas campañas. Bueno, el siguiente gráfico que habla de si se sabía del proyecto Semillas o de su participación con las postas de salud, la comisaría, MAPRE, universidades, etc. Se aprecia que en relación a las respuestas de los padres, un 90% de los entrevistados sí conocen el proyecto. Luego un 5% contestó de manera negativa y otro 5% no contestó.
Bueno, respecto a la pregunta de si su hijo participó en campañas de salud como medición de peso, talla, fluorización, etcétera, se aprecia que un 80% respondió efectivamente, ya que se habían participado en esas campañas de salud. Un 17% de la población respondió que no habían participado y un 3% respondió que no sabe o no contesta. Entonces se concluye que la mayoría de los hijos de las personas entrevistadas sí participaron y asistieron de estas campañas. El gráfico que menciona si se sabe acerca de las actividades que realiza el proyecto Semillas con la municipalidad o locales comunes, un 62% de los entrevistados respondió de una manera asertiva, un 28% respondió que no sabe o no contesta y un 10% contestó de manera negativa en relación a la pregunta. Bien, respecto al análisis e interpretación del instrumento número 4, bueno, aquí está, desde la pregunta número D, sobre los temas que trabajaron durante la visita a domiciliaria, con el psicólogo se ayudaron a mejorar la dinámica en el hogar en ese momento. Bien, en esta variable es un bajo porcentaje con respecto a la cantidad de familias que consideran que los temas no han sido de ayuda, ya que el 81% de las familias encuestadas marcaron siempre que les han ayudado en los temas tratados en las visitas familiares para la mejoría de la relación con sus familias, mientras que un 19% que estos temas casi siempre le han servido para mejorar la dinámica del hogar. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la variable información pertinente del psicólogo, el 84% menciona que siempre ha sido de ayuda la información que ha recibido por un psicólogo designado, mientras que hay un 13% que considera que casi siempre la información brindada fue de ayuda. Asimismo, el 3% de las familias considera que pocas veces la información recibida por el psicólogo los pudo ayudar. Siguiente. Bien. Y con respecto a la variable, escuchado por el psicólogo, el 100% de las familias sí se sintieron conformes con el trato ofrecido por los psicólogos y que se sintieron escuchados y contenidos en la situación que atravesaban en ese momento. Siguiente, por favor. Y bueno, en la variable número de visitas domiciliarias, al 59% de las familias encuestadas le hubiese gustado poder recibir más visitas domiciliarias, ya que sentían que los ayudaban y los escuchaban. Sin embargo, el 38% de las personas consideraron que el número de visitas por parte de los psicólogos asignados fueron las educadas. A su vez, el 2% considera que se debió tener menos visitas y que quizás había temas que los podrían considerar innecesarios para el funcionamiento de sus familias y la crianza de sus menores hijos. Siguiente, por favor. Por último, en cuanto a la variable eficacia de los talleres, el 89% de las familias piensan que siempre los talleres realizados por el programa les han ayudado y fortalecido en la crianza positiva y apego seguro. Sin embargo, existe un 11% de familias que piensan que los talleres realizados por el proyecto fueron casi siempre útiles para el desarrollo de sus familias. Siguiente. Y por último, ahora sí, en la variable de cantidad de talleres podemos apreciar que el 57% de las familias respondieron que me hubiese gustado que hubiera más talleres. Sin embargo, un 43% eran las justas y necesarias, o sea, lo que necesitaban. Por lo que sería bueno reconsiderar la cantidad de talleres o motivar a los padres a participar más de ellos. Siguiente, por favor. Y ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. Gracias. Bien, en el recuento del instrumento 2 tuvo como resultado que la variable de funciones paterno-materno existieron 5 familias que se hallaban en proceso y 10 familias que se llevan en el rango de favorable, por lo que se asume que estas familias beneficiarias en su mayoría estuvieron dentro de un rango satisfactorio. Y esto evidencia que las familias estaban comprometidas, ¿no?, con el proyecto, así como la crianza saludable de sus hijos. Por otro lado, en la variable de organización familiar, se apreció que
Dicha familia se encuentra dentro de un rango desfavorable, así como las 12 otras familias que se hallaban en proceso y 24 de ellas en un rango favorable. Por lo tanto, gran parte de las familias beneficiarias se encuentran en un logro satisfactorio y están en constante cambio para una mejor organización en el funcionamiento familiar. Además, en la variable de manejo de conflictos, se encontraron 2 familias en un nivel desfavorable y 7 familias en proceso y 28 de ellas en un nivel favorable, ¿no? Entonces, esto quiere decir que muchas de estas familias beneficiarias se hallaban en un nivel de logro satisfactorio y estaban contando con un mejor manejo de conflictos intrafamiliares. Por otro lado, en la variable de tiempo compartido en la familia, 37 de estas familias participaron de dicho proyecto, sin embargo, 2 se hallaban dentro del rango desfavorable y 10 de estas familias se encontraban en proceso. Y bueno, finalmente un 25 de ellas se hallaban en posición favorable. Esto nos quiere decir que dichas familias, bueno, sobre todo los hijos de dichas familias, eh, tenían un adecuado contacto, ¿no? Con su familia, con sus padres, el cual les favorecía para brindar un tiempo de calidad entre ellos y ya involucrarse un poco más con el tema de los juegos y con sus menores hijos. Por otro lado, en la variable de sintomatología, 6 familias se encuentran en proceso, 31 familias se encuentran en un rango favorable, por lo que no se encuentra en este caso un rango desfavorable. Entonces, esto nos quiere decir que es un buen indicador, ya que los niños de dicho programa han demostrado encontrarse con bastante interacción, ¿no? Esto con las personas de otros ambientes y como también seguir normas sociales. Por otro lado está la variable de redes de soporte, en el cual 8 de las familias se ubicaron en un rango favorable, sin embargo existieron 23 familias que se encontraban dentro de un rango del proceso y otras 6 de igual manera. Por otro lado, por lo tanto, esto quiere decir que estos resultados sirven para motivar a dichas familias para mejorar en cuanto a su soporte, apoyo emocional y también por un tema de distracción e interacción, ¿no? Con el desarrollo de personas. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, con respecto al módulo 6 de relaciones madre-hijo, no se encontraron familias dentro del rango desfavorable. Esto demuestra que las familias tienen información y continuo aprendizaje para mejorar las relaciones entre madre e hijo. Asimismo, se logra determinar que el objetivo se cumplió, ya que el 64% de las familias se ubican en una posición favorable frente a la relación madre-hijo y solamente el 36% se hallan en un proceso. Ahora pasamos a los análisis de resultados de la familia asignada. Siguiente slide, por favor. Resultado de las variables que no lograron los cuatro instrumentos de la familia asignada. Como primer resultado, tenemos que tomando en consideración los resultados de este primer instrumento, nuestra familia no ha logrado los mejores resultados en la variable de escuelas de familia, ya que el padre de la familia no deseaba participar en ninguna actividad del taller brindado. Como segunda variable, en este segundo instrumento se observan las variables que no han podido cumplirse con éxito. La primera es manejo de conflictos, ya que la madre ha expresado con frecuencia que le cuesta poder calmarse cuando siente ira, especialmente cuando su pareja lo origina, y la segunda variable baja es redes de soporte, ya que la madre ha expresado que ella confía que las personas que vienen a su alrededor, así como que no dejan jugar a sus menores hijos con los niños del barrio. Como tercer instrumento, se observó que la madre de los menores niños puntuó con cero a la habilidad de poder enseñarle a reconocer sus propias emociones y categorizarlas, por lo que hay mucha carencia en esta área. Y como último y corto instrumento, se observó que la familia obtuvo una satisfacción favorable en cuanto al apoyo psicológico. De igual manera, se evidenció una satisfacción frente a los talleres dictados, ya que los padres afirmaron que las dinámicas fueron divertidas y beneficiosas. Siguiente slide. Comunicación de los aprendizajes. Como conclusiones, a modo de conclusión, se concluye que a pesar de conocer el proyecto, el porcentaje de las personas que participan en estas actividades debería aumentar,
ya que muchas de ellas se ausentan en dichas actividades por falta de tiempo. Por otro lado, percibimos que existe un seguimiento por parte del psicólogo a las familias en donde la gran mayoría asiste más de 6 veces al año, la que quiere decir es que hay preocupación por los temas de salud mental vinculadas con las dinámicas intrafamiliares. De la misma manera, concluimos que la mayoría de las familias que pertenecen al proyecto han matriculado a sus hijos en el Santa Teresa de Chorrillos, por lo que son padres de niños inicial. Finalmente, se considera que estos proyectos de intervención son bastante beneficiosos para las poblaciones vulnerables, sobre todo porque se logra el objetivo más importante, psicoeducar a las familias y generar una mejor salud socioemocional. Y como recomendaciones, se recomienda que en otra ocasión se utilice una plataforma virtual. De esta manera la entrevista podría sentirse más en confianza, abrirse más y explayar sus respuestas, lo que consideramos es importante para la formación del vínculo entre familia y la facilitadora. Será importante la persona a entrevistar mande los horarios de su disponibilidad por correo al facilitador, para que de esta forma no se generen interrupciones en la rutina familiar y se eviten incomodidades. Al mismo tiempo, distracciones por parte de los familiares de la entrevistada. Asimismo, se recomienda volver a brindar el material de la familia por lo menos 2 veces al mes, para que así éstas aprendan y refuercen nuevos contenidos acerca de las relaciones intrafamiliares. Este proyecto tuvo como finalidad principal recoger datos sobre la relación de las familias, por lo que es recomendable considerar todos los factores involucrados en ellos. Sabemos, por ejemplo, que en el primer contacto con la familia hubo problemas respecto al horario en el que se realizó la llamada. Este es un factor muy importante a considerar para cualquier persona en el futuro, ya que es importante, o sea, como que plantear y trabajar porque genera una buena relación de confianza con los involucrados, a fin de obtener respuestas certeras que ayuden con el proceso de sistematización. Ahora pasamos a reflexión personal. Pasa, Yanela. En cuanto a mi reflexión personal, considero que el proceso de sistematización del proyecto fue totalmente enriquecedor porque, bueno, conocí muchas cosas sobre la convivencia familiar de dicha familia que nos tocó y, bueno, también esto me permitió ahondar las convivencias, los estilos parentales que teníamos dentro de nuestra familia y también observamos la relación, ¿no?, de madre e hijo y bueno, la contención psicológica que brindó el proyecto. Entonces, por todo ello y también por la metodología que hemos realizado en el curso, creo que esto ha potenciado una mejor visión como futura profesional eh, en un futuro, ¿no? Gracias. Bien, con respecto a la mía personalmente, tanto el proyecto como su sistematización en sí me han parecido bastante conmovedoras. Y bueno, me ha hecho ver ciertas cosas de manera diferente. Por ejemplo, he logrado darme cuenta de la realidad socioeconómica en la que viven las personas entrevistadas y que es totalmente diferente a en la que nosotros vivimos, en la que yo vivo. Y bueno, por esa razón es esencial brindarle el apoyo necesario a las poblaciones vulnerables en lo que respecta a la salud mental, ya que muchas veces no conocen sobre esto o no le toman la verdadera importancia. Y bueno, de esta manera se le dará obviamente más importancia en un futuro. Y bien, finalmente también es importante inculcar la información necesaria a las familias acerca de los roles parentales para que de esta manera es un aprendizaje más psicoeducativo y... Como reflexión personal, considero que el proyecto es esencial debido a que podemos ver el proceso de intervención, así como también el desarrollo de la misma familia asignada, pudiendo otorgarles un fortalecimiento de habilidades para que puedan aumentar las enseñanzas que tienen y que les brindan a sus hijos, generando un aprendizaje libre y sin violencia. Del mismo modo, considero que es de suma importancia en el curso, ya que nos muestra una realidad de nuestro país, así como la información que nos brinda para poder desempeñarnos como psicólogos. Además, es útil para poder hacer unas mejores intervenciones a futuro y finalmente es importante poder conocer este tipo de proyecto ya que nos conecta con las personas. Asimismo, podemos entender mejor cuál es la situación actual junto con las necesidades que tenga y hacer cada vez mejor una intervención para ellos. Bueno, yo considero que el proyecto fue muy interesante ya que nos dio la posibilidad de trabajar con una familia. En nuestra carrera profesional veremos muchos casos de personas cuya sintomatología provenga de un ambiente familiar tóxico, por lo que ser testigos de la relación madre-hijo, estilos parentales, factores involucrados en una familia real es súper enriquecedor para nuestro aprendizaje. Conocer las realidades de las familias en el Perú nos permite intervenir sobre ellas de una mejor manera,
a aplicar mecanismos y técnicas que fortalezcan los vínculos entre sus miembros y eviten problemas relacionados como el consumo de sustancias. De esta manera contribuimos al bien comunitario. Y gracias. Y ahí Bien, cierra, eso creo que. sería todo.